Antes de que empiece el ponente, simplemente pues daros la bienvenida en esta segunda sesión del curso de Iniciación Teológica y Pastoral y deciros nada, un par de cosas sobre nuestro ponente, el cual pues es también un buen amigo personal. Francisco Jesús Martín Sirgo es actual párroco de la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, aquí en la capital, en Isla Chica, en José Fariñas. Él tiene, bueno, pues un aval como párroco pues muy notable. Ha pasado por numerosas parroquias en diferentes ámbitos geográficos de nuestra diócesis, prácticamente se los conoce todos, porque ha estado en Villablanca, es decir, en la zona de la costa. Él ha estado también en Almonte, es decir, en el condado, en La Palma, en el condado. Ha pasado por esta ciudad también y se encuentra ahora mismo ejerciendo de párroco en la ciudad, y también otros destinos que me quedan ahí seguramente, que has tenido unos cuantos. En realidad es un aval de experiencia pastoral grande. Él también posee estudios sobre teología pastoral y, por lo tanto, la palabra que nos diga seguramente viene pues muy bien trabajada. Además, me consta la tenacidad que tiene Kiko, como así lo conocemos, a la hora de trabajar, y seguro que os va a ofrecer un buen material. Os pido que estéis atentos. Él va a hablar en general, os digo, el tema es sobre la relación Iglesia-mundo y también lo que es la Iglesia de comunión, eso que nosotros llamamos Iglesia de comunión, que tiene, él ya os lo explicará perfectamente, una concreción en lo que el Papa Francisco ha llamado la teología de la sinodalidad. De todo esto os va a hablar, y seguramente muy bien, Kiko. Adelante. Muchas gracias. Después de 32 años de cura pasa por muchos sitios. En fin, aunque el tema, un poco que tenéis ahí o que habéis recibido por el correo electrónico, es Iglesia y mundo actual, retos y desafíos para una eclesiología de comunión, nosotros lo vamos a ver de una forma distinta. Es decir, vamos a hablar esos retos y desafíos, pero de lo que es verdaderamente la eclesiología de comunión, de dónde emana la eclesiología de comunión, cuál es el fundamento de la eclesiología de comunión y cómo la sinodalidad, que es la que plantea los mayores retos ahora mismo a la Iglesia, en la que estamos metidos, aunque haya un poquito de silencio de que empezamos con el sínodo, del 21 al 24, haya un poquito de silencio porque todavía queda la conclusión de todo el sínodo, que será en el 28. Son donde se plantean los mayores retos, en términos, pues probablemente de riesgos, en términos de análisis un poco social y sobre todo también en términos de la conversión. Porque esos retos también se plantean no solamente a destra, fuera de la Iglesia, sino también dentro de la Iglesia. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar, pues, el do de pecho para intentar responder a esos retos que se nos plantea y a la exigencia que a nosotros se nos pide. A modo de introducción, y hablándonos un poquito de esa categoría, de esa nota de la Iglesia como comunión, la Iglesia definida por la categoría de comunión, a grandes pinceladas podemos decir que tras la clausura del Vaticano II, por Pablo VI, a los 20 años de esa clausura, el Papa convocó de nuevo a los obispos de Roma. ¿Para qué? Para preguntarles cómo iban las cosas, cómo se había ido llevando a cabo el desarrollo del concilio, qué es lo que estaba pasando con él, hasta dónde había llegado el concilio, cuáles son los límites y qué reflexión deberíamos hacer sobre ese concilio Vaticano II a los 20 años de haber clausurado. Los padres sinodales se sentaron, como es natural, y se pusieron a reflexionar. Y descubrieron algo que es muy importante,
y es la categoría de comunión, que es una nota fundamental para entender a la Iglesia. Hasta ahora la Iglesia se había visto como misterio, Iglesia como pueblo de Dios e Iglesia como cuerpo de Cristo. Todo eso lo encontramos en la Constitución sobre la Iglesia, que es la Lumen Gentium. En esa misma Constitución del Vaticano II, la Constitución y el documento presenta o quiere que la Iglesia responda a un interrogante profundo e importante. ¿Cuál es ese interrogante? Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y va a ser 20 años más tarde, en el Sínodo de 1985, cuando de relieve se va a poner una respuesta importante. La Iglesia es comunión. La Iglesia se define como comunión. Más aún, la Iglesia es misterio de comunión para la misión. Por consiguiente, la categoría de comunión va a convertirse en la clave fundamental para entender y definir a la Iglesia. Como veréis en el desarrollo posterior, comunión para la misión, ahí encontraremos los retos de la credibilidad de la Iglesia, los retos de la ruptura del proceso de la transmisión de la fe, los retos también en el tema de lo que ha supuesto esa anulación un poquito de la credibilidad de la Iglesia llevada a cabo quizás por los abusos sexuales, por todo lo que le ha caído a la Iglesia encima y sobre todo también por toda la realidad que el mundo contemporáneo pues, plantea a la misma Iglesia. Pero eso lo veremos cuando empecemos a trabajar desde la sinodalidad y lo veremos desde las distintas conversiones que se nos exige a través del mismo sínodo. Así, como vemos y veremos en este trabajo, la eclesiología de comunión es una de las principales enseñanzas del Concilio Vaticano II y se ha convertido en el eje de la comprensión de la Iglesia en su actualidad. La Iglesia no se define principalmente por sus estructuras jurídicas, ni por sus funciones organizativas, sino como misterio de comunión. Comunión con Dios, la Trinidad, y entre los hombres, unidad en la diversidad. Es lo que llamarán comunión orgánica. Antes de ver cómo se ha ido dando o cómo se ha descubierto esta nota y cómo se ha dado paso a la eclesiología de comunión, vamos a ver un poco la evolución del concepto de comunión en los orígenes hasta el Vaticano II, después del Vaticano II y sobre todo del desarrollo posterior del magisterio. La palabra latina comunión es una traducción del griego koinonía y la raíz de esa palabra koinonía es koin y significa lo que hay en común. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea perfecto. Este pasaje de la primera carta de Juan 1, 3, 4 se puede considerar el criterio de referencia para cualquier interpretación cristiana correcta de la comunión. ¿Por qué? Porque reúne sus elementos fundamentales y esenciales. El punto de partida, la comunión con Cristo, el Hijo de Dios, que llega a los hombres a través del anuncio de la Iglesia. Y así nace la comunión de los hombres entre sí, la cual, a su vez, se funda en la comunión con el Dios uno y trino. Así nos lo recuerda Ratzinger antes de llegar a ser Benedicto XVI en la conferencia sobre la eclesiología de la Lumen Gentium pronunciada en el Congreso Internacional sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, que se organizó para el Gran Jubileo del año 2000. Si nos ponemos a estudiar algunos textos del Nuevo Testamento, podemos decir que la comunión se expresa en tres sentidos diversos. Una, referida a Cristo, su sentido cristológico; otra, referida al Espíritu Santo, sentido neumatológico; y otra, referida a la Iglesia, sentido eclesiológico.
Vamos a ver algunos textos de referencia que apoyan estos tres sentidos diversos de la comunión. Comunión con Cristo, Hijo del Padre. Somos llamados a la heredad con el Hijo, 1 Corintios 1:9. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, 1 Corintios 10:16. Nuestra parte en los sufrimientos de Cristo, Filipenses 3:10, etc. No vamos a dar muchos textos, porque si no nos llevaríamos todo el día dando textos. En referencia al Espíritu Santo, en ese sentido neumatológico, ¿qué es lo que expresa la comunión con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hace participar de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Colabora con la evangelización, Filipenses 1:5. Y la comunión en el Espíritu, que pone de manifiesto 2 de Corintios 13:13 y Filipenses 2:1. Referida a la Iglesia, su sentido eclesiológico, es decir, lo que significa la comunión con la Iglesia. La comunidad de creyentes en Cristo, los hermanos que comparten entre sí los diversos bienes. Nos habla de las primeras comunidades, de la cual nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:42-45, 4:32-37. También podemos fundamentar aquí los actos de solidaridad de la comunidad en 2 de Corintios 8:4. Y el misterio del apóstol en las diversas comunidades, 2 de Corintios 8:23. ¿Qué pone de manifiesto? Que la comunión es una noción muy estimada en la Iglesia antigua, como puede también hoy particularmente y sucede en Oriente. Podemos encontrar esta nota explicativa previa en la Lumen Gentium número 2, notas explicativas. Vamos a ver qué pasa con el paso del tiempo en ese sentido eclesiológico que estamos hablando. Con el paso del tiempo pasará a ser de uso dominante ese sentido eclesiológico, con una tendencia sostenida hasta la Edad Media. Por otro lado, la concepción de comunión eclesial irá adquiriendo un carácter cada vez más jurídico, es decir, referida a la regulación entre las relaciones de las comunidades, entre el obispo y los fieles, por ejemplo, y con ese notable sentido más jurídico que teológico y espiritual. Y todo ello especialmente desde el Concilio de Trento, el cual, en respuesta a la Reforma Protestante, busca enfatizar la visibilidad de la Iglesia. ¿Y qué hace para enfatizar la visibilidad de la Iglesia? Lo que hace es decir su dimensión institucional, es decir, afirmar y enfatizar mucho más su dimensión institucional. Esta concepción, que viene desde ahí del Concilio de Trento, se mantendría particularmente hasta finales del siglo XIX, como nos lo recuerda también el libro que hemos citado anteriormente del cardenal Ratzinger. Luego, influenciado por las corrientes teológicas de la primera mitad del siglo XX, el Concilio Vaticano II va a retomar el concepto de comunión en un sentido original, que va a ir más allá de ese sentido jurídico que le han dado anteriormente. Sin embargo, es preciso reconocer que la palabra comunión no ocupa expresamente en los documentos del concilio un lugar central. Ya hemos dicho que se veía a la Iglesia como misterio, a la Iglesia como pueblo de Dios y a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Aunque los textos sobre el ecumenismo nos referimos al Decreto Unitatis Redintegratio y a la Declaración Nostra Aetate, sí mencionan la palabra comunión, y la misma Lumen Gentium se refiere a ella en un número de 34 ocasiones. La mayoría de las veces que encontramos la palabra comunión en estos documentos tiene un contenido principalmente jurídico. La unidad de la fe y comunión con Pedro y sus sucesores, el vínculo de gobierno, la comunión eclesial, las iglesias particulares, el oficio del obispo, etc. Como vemos, el proceso de explicitación y desarrollo teológico del concepto será posterior, si bien siempre a partir de los textos conciliares. ¿Qué nos dicen estos textos conciliares sobre la eclesiología de comunión después del Vaticano II? Tendremos aquí de nuevo al Sínodo de los Obispos de 1985, que intentó presentar el conjunto de la eclesiología conciliar desde un nuevo concepto básico,
la eclesiología de comunión, que podemos definirla al principio así, para andar por casa o entre comillas, como queráis, como el esfuerzo para que se entienda más claramente a la Iglesia como comunión y se lleve esta idea más concretamente a la vida. Es decir, en 1985 la Asamblea Extraordinaria de los Obispos en el Sínodo reconoció en la eclesiología de comunión la idea central y fundamental de los documentos del Concilio Vaticano II. 3 aportes principales destacan esta relación final del sínodo. El primero de ellos, la comunión está basada en los sacramentos y es de orden espiritual. La comunión está basada en los sacramentos y es de orden espiritual. Por eso la eclesiología de comunión no se puede reducir a meras cuestiones organizativas o a cuestiones que se refieren a meras potestades. Segundo, la Iglesia única y universal está presente en todas las iglesias particulares. Establece la relación entre la Iglesia universal y la Iglesia particular, como presencia de la Iglesia universal en todas las iglesias particulares. Es decir, se trata de reconocer la unidad y la pluralidad de la Iglesia. La participación y la corresponsabilidad, que debe existir en todos los niveles y en todos los ámbitos. Obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, laicos, laicas, jóvenes, adultos, no tan jóvenes. Y en tercer lugar, la comunión compromete con Cristo a todos los fieles bautizados. Es decir, no solamente unos cuantos, sino la comunión compromete directamente con Cristo a todos los fieles bautizados. No solo a algunos, no a aquellos que están más comprometidos o que han consagrado su vida, por ejemplo, a todos. Esta última aportación será importante porque refleja el cambio de pensar de una eclesiología que partía del principio de autoridad de estructuración de la Iglesia hacia una autocomprensión de la misma que caracterizó a las comunidades cristianas de los primeros siglos y que parte de la igualdad fundamental de los fieles en virtud del bautismo. Es un cambio de giro y de paradigma radical y fundamental que nos va a hacer ver a la Iglesia pues, de una forma distinta. La exhortación apostólica, Christi Fideles Laice, en ella se menciona el concepto de comunión, me parece que son en 100 ocasiones. ¿Y qué hace? Reforzar el vínculo entre los diversos estados de vida en la Iglesia, lo que comporta dos grandes desafíos. El de captar la comunión como una realidad espiritual y visible a la vez. Esto implica que la comunión no puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como una simple realidad sociológica o psicológica. Es decir, como algo puramente práctico, como un modo, concretamente la comunión es un modo de organizarse, como un programar o como tener objetivos comunes, etc. Así no se puede alcanzar el alcance de lo que entendemos por comunión. La exhortación es categórica en afirmar que la identidad y misión de los laicos solo se podrán comprender adecuadamente desde el concepto vivo de la Iglesia comunión, el de la comunión orgánica al que habíamos hecho referencia antes, es decir, en la diversidad y la complementariedad. En conclusión, el Vaticano II dio un gran paso en la comprensión de la Iglesia. La Constitución Lumen Gentium describe a la Iglesia primero como misterio y como pueblo de Dios. Introduce la imagen de la Iglesia como comunión jerárquica y carismática. Explica que todos los bautizados participan de la vida y la misión de la Iglesia. La Constitución Gaudium et Spes presenta a la Iglesia en comunión con toda la humanidad, compartiendo sus gozos y su esperanza. El decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo reconoce la comunión imperfecta y los grados de comunión con otras iglesias y otras comunidades cristianas. El decreto también Christus Dominum desarrolla la colegialidad episcopal. Los obispos ejercen su ministerio en comunión con el Papa y entre sí. En definitiva, el Vaticano II dio un giro eclesiológico necesario, es decir, ahondó en la idea de la Iglesia como misterio de comunión, un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y nuestra vida fraterna quiere reflejar esa hondura y la riqueza de este ministerio. ¿Cómo fue luego el desarrollo posterior del magisterio después del concilio? Hacemos referencia a Juan Pablo II, Benedicto XVI y al Papa Francisco. Juan Pablo II, en la Christi Fidelis Laici, dice que los laicos participan activamente en la comunión y misión. Pastores Dado Bobis dice que los sacerdotes deben ser formadores de comunión, para que fijaros la importancia de esta categoría y de esta nota. Comunionis Notio, que es una carta a los obispos de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca del concepto o la noción de comunión, documento importante, aclara que la comunión no es una idea vaga, sino una realidad sacramental y visible en la Iglesia, y a la vez precisa la relación entre la Iglesia universal y las iglesias particulares. La Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte propone la espiritualidad de comunión como estilo de vida eclesial en el tercer milenio. Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, afirma que la Eucaristía es el sacramento de la comunión que construye a la Iglesia, y en sus catequesis subraya que la Iglesia no es producto de la organización humana, sino fruto del espíritu que une a los creyentes. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, llama a la Iglesia a ser comunidad de discípulos misioneros, donde la comunión está al servicio de la misión. Y en la carta encíclica Fraterni Tutti amplía la dimensión de la comunión eclesial a la fraternidad universal. Y ya en el proceso sinodal del año 2021-2024 se pone en práctica la eclesiología de la comunión mediante la participación, la corresponsabilidad y la escucha de todos. Hasta aquí, a grandes rasgos y pinceladas, la evolución del concepto desde sus orígenes hasta el Vaticano II, después del Vaticano II y en el desarrollo posterior del magisterio. ¿Cuáles son los fundamentos teológicos de la palabra comunión o del concepto comunión? La comunión tiene su raíz en la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven una perfecta comunión de amor. Cristo, el Hijo encarnado, nos introduce en esa comunión divina mediante su entrega en la cruz y su resurrección. Al unirnos nosotros a Él por la fe y los sacramentos, participamos de su misma vida. En este sentido, la comunión entre los cristianos no es una simple amistad o cooperación, sino una comunión con Cristo, en Cristo y sostenida por el Espíritu Santo. Por tanto, Cristo es el fundamento, porque en Él la humanidad encuentra su unidad más profunda, una unidad que nace del amor y que vence todo egoísmo y toda división. ¿Cuál es el origen de esa comunión? La comunión nace de la vida de Dios, que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. Es decir, tiene su origen en la Trinidad. La Iglesia es la imagen y sacramento de esa comunión divina, como lo refiere Lumen Gentium, la Constitución Lumen Gentium, punto número 4, que se centra en el Espíritu Santo y en su papel en la Iglesia y en los fieles. Y viene a concluir diciendo que toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Padre envía al Hijo y al Espíritu para reunir a los hombres en un único pueblo de Dios, que es un pueblo nuevo. ¿Cuál es el fundamento de la comunión? Pues no puede ser otro que Cristo, porque por Cristo accedemos al Padre, por Cristo hacemos nuestra la vida por medio de la vida de fe y de los sacramentos, su vida divina, y Cristo es el que nos conduce al revelarnos al Padre y por medio del Espíritu a vivir también en esa comunión que forma la Trinidad. La comunión de la Iglesia es posible gracias a la encarnación y a la muerte y resurrección de Cristo. Cristo nos reconcilia con el Padre y hace de los creyentes un solo cuerpo. Eso lo encontramos en Efesios 2, 14, 16. Y este texto afirma
que Cristo es quien trae la paz al reconciliar a judíos y gentiles, destruyendo la separación entre ellos y eliminando la ley de mandatos y reglamentos para crear un solo pueblo nuevo en él. A través de su sacrificio en la cruz, él anuló la enemistad, poniendo fin a las divisiones. Explícitamente no viene, pero al poner fin a las divisiones, dando lugar a la comunión para que ambas partes pudieran reconciliarse en un solo cuerpo con Dios. Así, la comunión la vemos como uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. No se trata solo de una unión humana o social, sino de una realidad espiritual profunda que tiene su origen y centro en Jesucristo. Él no solo enseña el amor fraterno, sino que lo hace posible al unirnos a sí mismo y en él a los demás. Por eso se puede afirmar con certeza que Cristo es el fundamento de toda comunión verdadera. Es más, es el fundamento porque en él se revela el amor perfecto del Padre que vence el pecado que divide y se nos ofrece al Espíritu que une. Por tanto, ser cristiano es vivir en comunión con Cristo y desde él construir comunión con los demás. Una comunidad verdaderamente cristiana es aquella donde Cristo está en el centro y donde cada relación humana se ilumina y se fortalece por su presencia viva. En esto conocerán que sois mis discípulos, nos recuerda San Juan, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. Si Cristo es el fundamento, ¿quién es el principio de comunión? Pues no puede ser otro que aquel que tiene la función o la misión de unir, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Lo encontramos también en la Constitución Lumen Gentium, número 7, que paso a leer. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y la diversidad de ministerios. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos. Él mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud, y con la conexión interna de los miembros. En definitiva, el Espíritu Santo une a los creyentes en la fe, suscita carismas y ministerios y los armoniza para edificar la comunión entre sí. Lo describimos así como principios de comunión. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos o escriturísticos de esta comunión? Lo encontramos también la mayor parte en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, 42-47, nos recuerda que la primera comunidad vivía unida en la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, las oraciones y la vida fraterna. Primera de Corintios 12 nos recuerda que la Iglesia es cuerpo de Cristo, donde hay diversidad de miembros y carisma, pero un solo Espíritu. Juan 15 compara la comunión a la vid y a los sarmientos. Sin Cristo no hay vida. Juan 17:21 expresa el deseo de que sus discípulos, y por extensión todos los creyentes, sean uno, compartiendo la misma unidad que existe entre el Padre y Él, para que así el mundo crea que el Padre envió a Jesús. En esta fundamentación, en esta oración de Jesús por la unidad de sus discípulos, muestra que la comunión es condición de credibilidad misionera. Terminados esos fundamentos bíblicos, ¿qué dimensiones tiene esa comunión eclesial? La primera dimensión, por supuesto, es la comunión con Dios, que se realiza en la fe, la oración y los sacramentos, y especialmente en la Eucaristía, que es la fuente y culmen de la comunión. Lumen Gentium 11, y también la encontramos en Sacrosanctum Concilium. La segunda dimensión sería la comunión dentro de la Iglesia, es decir, entre el Papa y los obispos, la colegialidad, entre el clero religioso y los laicos, y entre las iglesias particulares y las iglesias universales. Cuando hablamos de iglesia particular, nos referimos a la diócesis, no a la iglesia o parroquia, sino a la diócesis. Tercer punto, la comunión con la humanidad. La Iglesia existe para ser sacramento de unidad de todo el género humano. Lumen Gentium 1.
¿Qué es lo que implica esta existencia de la Iglesia como sacramento de unidad para todo el género humano? Implica diálogo ecuménico, interreligioso y compromiso con la justicia y la paz. Fijaos la cantidad de retos que a lo largo del desarrollo del tema de la comunión va surgiendo y que se le plantea a la Iglesia y que la Iglesia debe hacer frente en el mundo actual, en el mundo contemporáneo y desde que se va definiendo como categoría de comunión. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la comunión eclesial solo puede sostenerse si todos permanecen unidos a Cristo, cabeza. De él procede la gracia que nutre y mantiene unidos a todos los miembros. Fijaos, es importante esta comunión y sobre todo esa centralidad en Cristo como núcleo de esa comunión, que cuando se pierde de vista a Cristo, la comunión se fragmenta. Cuando se vive en Él, la Iglesia se convierte en un signo visible de la unidad que Dios quiere para toda la humanidad. Vamos a ver en qué consiste ese signo visible, eficaz, de la comunión divina en la Iglesia. Según el Concilio, el misterio de la Iglesia está en el hecho de que el Espíritu a través de Cristo, en el Espíritu a través de Cristo tenemos acceso al Padre y así somos hechos partícipes de su naturaleza divina. La Iglesia es el icono de la comunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues significa que los cristianos somos partícipes de los bienes de la salvación concedidos por Dios. Una participación en el Espíritu Santo, en la nueva vida, en el amor, en el Evangelio, pero especialmente en la Eucaristía. La Iglesia no es solo signo y medio de salvación, sino que también es fruto de la salvación. Cuando decimos que la Iglesia es sacramento, afirmamos que todos, como comunidad de creyentes, viviendo unidos unos a otros como hermanos y unidos a Dios como Padre, somos signos e instrumentos de unidad de Dios para toda la humanidad y de la unidad de toda la humanidad entre sí como salvación que Cristo nos trajo. En conclusión, la eclesiología de comunión en el Concilio pone de manifiesto que esa eclesiología de comunión es el concepto central y fundamental de todos los documentos del Concilio. Las reflexiones postconciliares, aunque primaron la categoría de pueblo de Dios como exponente de la eclesiología conciliar, afirma que la Iglesia es comunión como participación en la comunión trinitaria, y eso significa que es diversidad en la unidad. De ahí que la eclesiología de comunión constituya una de las bases y el criterio para el orden adecuado en la Iglesia, y en especial para la correcta relación en ella entre la unidad y la diversidad. En la Santísima Trinidad, la unidad y la diversidad se conjugan a la perfección. La unidad y la comunión en la Iglesia derivan de la unidad de la comunión en el seno de la Trinidad y se comprenden de la misma manera. ¿Qué significa unión en la diversidad? Que no solo es una comunión vertical con Dios, sino también una comunión horizontal con todos los hombres. La escala más esencial de la comunión en los bienes de la gracia en los que todos los fieles toman parte. Estas gracias o dones son la caridad, la fe, la esperanza, la misión, los carismas que el Espíritu Santo distribuye en la comunidad y que son diversos, pero unidos en la comunión eclesial. Es decir, es el Espíritu Santo quien da unidad a la diversidad en el cuerpo de Cristo. Así, la eclesiología de comunión muestra que la Iglesia no es solo una organización, sino un misterio de vida trinitaria compartida. Ser Iglesia es vivir en comunión con Dios y con los hermanos, a través de la fe, los sacramentos y la misión. Hoy, bajo el impulso de la sinodalidad, la Iglesia busca expresar más claramente su identidad. Un pueblo que camina unido en diversidad para ser signo de unidad y fraternidad en medio del mundo. Hasta aquí hemos visto un poquito toda la evolución y todo el significado amplio de lo que
es ese término que hemos definido como eclesiología de comunión. Y esa eclesiología de comunión tiene como expresión eclesiológica a la sinodalidad, en la cual toda la Iglesia está inmersa, en la cual se plantean muchísimos retos a la misma vida de la Iglesia y nos hace a todos participar, comprometernos y actuar en orden a la misión. Pasamos ahora a ver un poquito el tema de lo que supone la sinodalidad para esa eclesiología de comunión. A modo de introducción, decimos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como decíamos en el credo largo, por decirlo de alguna manera, es el que nos ofrece la vida de Dios y el que fomenta la unidad entre nosotros, el que sostiene nuestra comunión en el tiempo y en el espacio. Teníamos un texto de referencia, que ya antes lo hemos indicado, que es la Lumen Gentium 4, que habla de cuál es la acción del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y habita en los creyentes. Habita en nosotros porque nosotros somos templos de Él. Llena y gobierna la Iglesia, que Él es el guía de los caminos de la Iglesia. Es el que realiza la admirable unión entre los fieles, especialmente significada en la Eucaristía. Y nos une al Hijo y por el Hijo nos une al Padre. Esta comunión que nos da el Espíritu Santo como principio de comunión, esta comunión con Dios es la que fundamenta la comunión entre todos los bautizados. Hace que tomemos conciencia y caigamos en la cuenta de que todos somos compañeros de camino. Todos somos caminantes, es decir, somos y estamos llamados a ser sujetos activos y corresponsables en la misión porque participamos por el bautismo en el único sacerdocio de Cristo. Este caminar juntos nos devela un poquito el significado de la palabra sínodo, asamblea o reunión para discutir, deliberar y tomar decisiones de manera colectiva para el bien de la Iglesia. Ahora bien, también nos dice que el sínodo es una invitación a caminar juntos en un nuevo modo de hacer y vivir la Iglesia para anunciar el Evangelio. No es un método para cambiar todo en la Iglesia, ni para generar imposición o divisiones. La Iglesia mantiene su imagen con su diversidad de ministerios, servicios y carisma, donde todos son importantes y necesarios. Todo ello sobre el triple eje de la comunión, participación y la misión, como nos recordaba el Papa Francisco en la JMJ de Lisboa. Todos, todos, todos. La sinodalidad nos compromete absolutamente a todos con la misión. El concepto de sinodalidad ha cobrado una relevancia especial en la vida de la Iglesia contemporánea y especialmente en el pontificado del Papa Francisco. Se trata de un principio que busca renovar la forma de ser y de actuar del pueblo de Dios, destacando, como hemos dicho, que lo repetiremos más veces, la participación, la comunión y la corresponsabilidad de todos los fieles en la misión eclesial. No es una mera metodología de gobierno, sino una dimensión constitutiva de la Iglesia misma. No es algo que se ha inventado y que se ha descubierto hace poco, sino es algo constitutivo de la Iglesia misma. En este sentido, el Papa Francisco indica que la sinodalidad conlleva una actitud de escucha y de diálogo. Si hablamos, se nos permite hablar con libertad, tenemos también que estar dispuestos a escuchar con atención y humildad, porque la sinodalidad ha de ser un proceso de sinergia o de convergencia para la misión. Es decir, que la aportación de cada uno converja en un proyecto común manteniendo su propia peculiaridad. La referencia a la Santísima Trinidad nos sitúa en la realidad concreta de lo que somos, hijos del Padre, hermanos de Cristo, por obra del Espíritu Santo. De este modo, las relaciones en la Iglesia serán a imagen de la Trinidad en la medida en que desarrollemos esta conciencia filial, que es conciencia fraterna y vínculo de caridad. Vamos a dar un paso ahora, después de esta pequeña introducción, a la etimología
de la palabra sinodalidad y también a la definición o noción del concepto. Todas las definiciones que se han dado primando una categoría más, otra categoría, una característica u otra característica, hasta llegar concretamente al documento final de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la sinodalidad, que se da una definición que para mí es la más completa hasta ahora. Sinodalidad proviene de la palabra sínodo, que en griego está compuesta por la preposición de dativo sin, que significa juntos, y odos, el sustantivo camino. Es caminar junto. No es lo mismo caminar juntos que juntos caminar. Caminar juntos implica un proyecto común y en comunión hacia un destino concreto. Es un concepto utilizado en la Iglesia Católica para describir un estilo y estructura de la vida eclesial caracterizada por la participación, el discernimiento comunitario y la corresponsabilidad. Hace referencia al proceso mediante el cual todos los fieles caminan juntos en comunión, en colaboración, en la misión de la Iglesia. Respecto a su significado o la definición del concepto, diversos organismos de la Santa Sede han aportado definiciones teológicas del concepto. Diremos todas ellas. La sinodalidad denota un estilo particular que caracteriza la vida y la misión de la Iglesia Católica. La Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede afirma que la sinodalidad designa básicamente el modus vivendi y el modus operandi específico de la Iglesia, que revela y concreta su ser de comunión cuando todos sus miembros caminan juntos, se reúnen y participan activamente en la misión evangelizadora. La sinodalidad se refiere también a la implicación y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la Iglesia. El Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos afirma que el término sinodalidad se refiere en general a la participación activa de todos los fieles en la vida y en la misión de la Iglesia. Vamos a pasar ahora a esa definición final del documento de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, para ver cómo ellos definen a la sinodalidad. Como un camino de renovación espiritual y de reforma estructural que permita a la Iglesia ser más participativa y misionera, para que pueda caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. ¿Qué es lo que se destaca en esta definición última? El carácter transformador de la sinodalidad, tanto en el ámbito espiritual como institucional, con el fin de favorecer una Iglesia más abierta al diálogo, a la escucha y al compromiso con el mundo contemporáneo. En conclusión, queridos amigos, la sinodalidad es la expresión eclesiológica de la comunión, fundamentada en la Trinidad, que se manifiesta como un caminar junto para la misión evangelizadora de la Iglesia. Así nos lo decía el Papa Francisco en su discurso con motivo del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos. Su esquema implica la corresponsabilidad, la participación, escucha mutua y discernimiento comunitario por parte de todo el pueblo de Dios. Impulsado por el Espíritu Santo, buscando siempre la unidad y la renovación espiritual para irradiar la luz de Cristo en el mundo. Eso lo tenemos también en el documento de la Comisión Teológica Internacional, la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, número 6-9. ¿Cuál es el alcance, la exigencia y los límites de la sinodalidad? Aquí es donde vemos un poquito esa implicación que la Iglesia tiene que dar como respuesta al mundo contemporáneo. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son concretamente las exigencias, lo que se nos pide a cada uno de nosotros y cuáles son los límites de esa sinodalidad? Respecto al alcance, destacaríamos el alcance eclesial, el alcance pastoral, el alcance misionero y el alcance espiritual. ¿Qué es lo que manifiesta la sinodalidad? Manifiesta la naturaleza de comunión de la misma Iglesia. Todos los bautizados por el mismo Espíritu
son corresponsables en la misión evangelizadora. Lumen Gentium 12. Implica una iglesia de escucha recíproca, donde cada uno tiene voz y espacio para discernir la voluntad de Dios. Evangelii Gaudium 31 y discurso del Papa Francisco del 17 de octubre. Esta dimensión eclesiológica pone de manifiesto que el alcance es para todos los bautizados. Todos estamos comprometidos con Cristo y somos corresponsables en esa misión evangelizadora. En la praxis pastoral o dimensión pastoral, la sinodalidad impulsa a una toma de decisiones más participativa. Fomenta las estructuras de diálogo, consejos pastorales, consejos económicos, sínodos diocesanos, asambleas eclesiales, que permiten integrar la experiencia del pueblo de Dios en la planificación pastoral bajo la guía de los pastores. La sinodalidad no se agota en lo interno de la Iglesia, y aquí ponemos de manifiesto la dimensión misionera de la misma. Una comunidad sinodal es también una iglesia en salida, como le gustaba al Papa Francisco mencionarla, abierta al diálogo ecuménico, interreligioso y con el mundo contemporáneo. Sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina la sinodalidad y la sinodalidad impulsa la misión. Caminar juntos significa también colaborar con la humanidad en la construcción de la justicia, la paz y la dignidad humana, valorando todos los carismas y todos los ministerios. Y por último, dejamos de manifiesto en ese alcance su dimensión espiritual, la dimensión espiritual de la sinodalidad. El verdadero fundamento de la sinodalidad es el discernimiento espiritual comunitario. No se trata, cuidado, de una democracia eclesial, sino de buscar juntos la voluntad de Dios, escuchando al Espíritu Santo que habla en cada bautizado, como así lo pone de manifiesto la Comisión Teológica Internacional y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. A tenor de todo lo dicho y del alcance de la sinodalidad, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Qué es lo que se nos exige a nosotros? ¿Qué es el mayor reto que la Iglesia tiene adentro y hacia afuera? Se nos exige la conversión personal, pastoral y de las estructuras. La conversión de los procesos, es decir, cómo estamos trabajando. La conversión de nuestras relaciones, o conversión relacional, como queráis llamarla. Y la conversión de los vínculos, es decir, en los lugares donde estamos presentes. Respecto a la conversión personal, es una llamada del Espíritu para que nos convirtamos de corazón, en la cual se trata de un renacer de nuevo, de un mirar con los ojos, la realidad con los ojos de Dios, de un convertirnos profundamente y dejarnos configurar por el corazón de Cristo. Conversión de las relaciones. Necesitamos, esto sí es fundamental, una verdadera conversión relacional. ¿Cómo se lleva a cabo esta conversión relacional? Haciendo nuestras las actitudes de Jesús. Él sale al encuentro de cada persona sin importarle su situación personal. No despide a nadie, sino que se detiene a escuchar y a entablar diálogo. Escucha profundamente las necesidades del que tiene delante y se queda muy atento a sus preocupaciones. Tiene gestos y palabras que liberan y renuevan vidas, no que ponen obstáculos. En definitiva, nos tenemos que dejar transformar y modelar nuestro corazón como el de Cristo. Y una parte importante en esta conversión en las relaciones es la vivencia de la corresponsabilidad desde la reciprocidad. Es decir, nos necesitamos todos, los unos a los otros. Todos podemos aportar, todos somos importantes. Conversión de los procesos. Para caminar de forma sinodal necesitamos realmente una confianza recíproca, donde los responsables, aquellos que toman las decisiones, deben ser capaces de confiar y escuchar a todos,
y que a su vez también nosotros seamos capaces de confiar en aquellos que ejercen la autoridad. Pero esto requiere también una formación adecuada que no solo sea técnica, sino requiere cristianos maduros en la fe para vivir la corresponsabilidad, especialmente los que están en los puestos de responsabilidad. Por último, una conversión de los vínculos, que hace referencia a la necesidad de no hablar de la Iglesia en abstracto, sino que es necesario enraizar a la Iglesia particular en un territorio concreto, en un espacio, en un tiempo concreto, en un contexto cultural e histórico, y buscar los caminos para llegar a cada mujer y a cada hombre. Esta realidad nos exige tres grandes retos a los que tenemos que dar respuesta. El primero de ellos, la cultura digital. El segundo, el urbanismo. El tercero, la movilidad humana. Y para ello se nos pide creatividad para crear lazo fraterno. Que consigamos comunidades acogedoras que integran, que superan los miedos. Comunidades que descubren la riqueza de cada cultura y las asume y las acoge. Hablar más de interculturalidad, más que de multiculturalidad. Y empezar a potenciar el valor de las pequeñas comunidades y de los grupos. ¿Desde dónde toda esta conversión? Todo ello desde el discernimiento eclesial y personal, fundado en la oración y el protagonismo de Dios que habla y que nos invita a escucharle porque cuenta con nosotros. Respecto a los límites, podríamos enumerar también lo siguiente. Hay límites teológicos, prácticos, sociales y culturales. Y malas interpretaciones de lo que algunos creen que es la sinodalidad. Límites teológicos. La sinodalidad no sustituye la estructura jerárquica de la Iglesia. El Colegio Episcopal, en comunión con el Papa, mantiene su función específica de enseñanza y de gobierno. Lumen Gentium 22 y Christus Dominus número 2. Es decir, el sensu fidei del pueblo de Dios requiere siempre ser discernido y confiado por el magisterio. Así nos lo recuerda la Comisión Teológica Internacional. Algunos piensan que la sinodalidad, de una forma mal entendida, es aquella metodología que quiere un poquito cambiar la monarquía clerical y sustituirla por una oligarquía laical. Y nunca más lejos de esa realidad. Límites prácticos. Existe el riesgo de convertir la sinodalidad en un proceso meramente consultivo o burocrático, perdiendo su sentido espiritual. También lo recordaba así el Papa. También puede confundirse con un modelo de democracia política, diluyendo la autoridad pastoral y la referencia a la revelación. Sus límites culturales y sociales. No todas las comunidades eclesiales están igualmente preparadas para asumir las dinámicas sinodales. Hay factores culturales, desigualdades y resistencias que pueden obstaculizar el diálogo y la participación efectiva, impidiendo que se lleve así a cabo ese proceso de sinodalidad. Un camino sinodal significa, ante todo, que todos los miembros de la Iglesia estén implicados en la evangelización, de manera que se forme una comunión participativa. No se trata simplemente de celebrar encuentros fraternos, sino de que todos participan y contribuyan para que una diócesis pueda ser fecunda en su misión, unidos laicos con los pastores, todos en misión, todos misioneros hacia los alejados. Así lo decía también el cardenal Tucho González. En conclusión, diríamos que la sinodalidad constituye un camino de renovación eclesial que busca expresar de modo más pleno la comunión y misión del pueblo de Dios. Su alcance se extiende a todas las dimensiones de la vida cristiana, desde el espiritual hasta la pastoral, pero sus límites nos recuerdan que debe mantenerse en fidelidad al misterio de la Iglesia como comunión jerárquica guiada por el Espíritu Santo.
Más que un programa, la sinodalidad es un estilo de Iglesia, un modo de vivir la fe en corresponsabilidad, escucha y discernimiento común. Nos lo ofrecía el Papa Francisco en su discurso también del 17 de octubre. Al final, queridos amigos, es en lo sencillo y en lo cotidiano donde nos jugamos todo. Ahí damos testimonios unos con otros, desde los gestos más insignificantes, pero también desde los más poderosos. Gracias.